Vamos. Ay, yo re feliz porque ahora sí nos podemos ver cara a cara. Sí, porque con Instagram, sabes que no somos las únicas que tenemos problema eh, Instagram. sí, sabes que he escuchado unos cuantos que están con inconvenientes de que no se ve uno o no se ve el otro, o que no le llega la comunicación. Está medio, o sea, se nota que es la plataforma Instagram que está teniendo ese problema en particular. ¿Sí? Bien. Bueno, Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todavía no hay nadie conectado, pero supongo que ya se conectarán. sí, Supongo, voy, ya te digo, sí, está. Bueno, acá está. Ok, ahora sí. podés hacer clic en compartir, compartir y mandás el link del enlace. Bueno, hoy Bueno, vamos a hablar de qué vamos a hablar. ¿Querés empezar vos haciendo la presentación que siempre te sale súper bien? bueno, vamos a ir hablando un poquito de Plutón, ¿sí? Vamos a hablar de cómo afecta en las casas. O sea, lo importante acá es saber en dónde cae Acuario en tu carta natal. ¿Para Exacto. qué? Para nosotros saber cómo, en la medida que va transitando Plutón, que transita unos cuantos años, ¿no? O sea, acá hay que tener mucha paciencia, pero Bien. lo que vamos a comentar es por casa, es, vamos a decir, los efectos que puede traer sobre este transcurso de, de Plutón. ¿Sí? Que está muy Exacto. interesante, ¿no? Pero está bueno que uno se vaya preparando para que entender que si esas energías que hoy ya se están manifestando, van a estar, pero que son oportunas, o sea, son oportunidades que también nos va a generar cambios, porque Plutón es el regente de la transformación, ¿no? O sea, pueden venir transformaciones bastante grandes, pero van a ser para bien. Siempre hay que mirarlo el vaso medio lleno y no medio vacío, es lo que yo Y opino. aparte, lo que yo siempre digo es que cuando un planeta nos transita por una casa, es porque Ujú. sobre todo un planeta como Plutón tan lento y que está tan alejado del Sol, es un planeta que nosotros ya nuestra alma hizo ese contrato para venir a vivir esa situación. Entonces, quien por ejemplo tenga transitando Plutón en casa, no sé, digo una casa como la casa 10 o una casa como la casa 7, que son casas importantes, la casa 1, la del yo. ¿Me entendés? La de mi autoconcepto y autoafirmación, realmente son cosas que el alma viene a vivir para transformarse, porque Plutón trabaja a través de la transformación, ¿viste? Totalmente, Bueno, hay totalmente. 73 personas conectadas, ¿cómo están? Bueno, los queremos leer. Yo acá no estoy leyendo que nadie nos escribe en el chat en vivo. Cuéntenos de qué signos son. Ustedes pueden generar su carta natal y ver dónde les cae, en dónde les cae Plutón o sea, en qué casa tienen Acuario. Eh, Un Van a poquito para explicar, cartanatal.es, ¿sí? Ahí ponen sus datos para generar la carta natal y pueden ir a correcto, tránsitos, ¿sí? Ahí en tránsitos pueden ver dónde, en qué parte les cae Plutón en Acuario, ¿sí? Es importante ver porque en la casa en la cual nos está transitando Plutón van a generarse grandes transformaciones, ¿sí? Grandes, intensas. Y Mari, mira, cuento esto porque hoy justo estaba pensando, yo decía, ¿cómo puedo explicar o cómo se puede explicar a través de un ejemplo cómo se siente Plutón? yo te explico el mío y me alcanza y me sobra. Vos explícame tú, porque después te explico el que a mí se me vino, que fue tan claro, pero el que escucho. Mira, en realidad a mí me toca la casa 4, pero vamos a hacer así, a ver qué te parece. Vamos Mm. a ir intercalando, casa por casa, empezás hablando tú por la casa 1, después yo sigo por la 2, hacemos una y una hasta llegar a la 12 y les vamos comentando a rasgos en términos generales lo importante que pasaría por cada casa, ¿sí? Dale. Así que te dejo vos empezar por la casa 1, Entonces, como por casa uno. Bueno, como hablábamos hoy, en el medio, antes de empezar, quiero contar esto, cómo funciona Plutón. ¿Vos te acordás, y la gente si se acuerda de la tragedia de Champlain Towers, que se cayeron las torres en Miami en 2021? ¿Recordás esas torres que estaban frente al mar? me Bueno, acuerdo ¿qué perfecto. pasó? Eso fue una caída intempestiva, la gente estaba durmiendo, nunca se enteraron y se derrumbó la torre con toda la gente adentro. ¿Qué pasó cuando los investigadores comenzaron a ver qué había pasado? Era que el agua de mar había corrompido, o sea, corrompió los pilones de concreto.
Los ¿sí? pilares, sí, del edificio. Los pilares de concreto. Bueno, ese es el trabajo que hace Plutón, ¿no? Fíjate que de la noche a la mañana eso se demolió, quedó, eran cenizas lo que quedó, ¿sí? Ese es Horrible. el trabajo de Plutón, es como un trabajo inconsciente que si nosotros no le prestamos atención, de la noche a la mañana nos levantamos y vemos como que nuestra vida se nos derrumba, pero en realidad lo que nos pide es atención. Bueno, yendo a la casa número 1, hablamos de Plutón en casa número 1, vamos a trabajar nuestra autoafirmación, nuestra conexión con nosotros mismos, esto de cómo yo me abro al mundo, cómo yo me muestro, de qué manera puedo mostrar mi identidad. Para eso voy a tener que tener una crisis de identidad, ¿sí? Lo primero es paso por una crisis de identidad para después conocerme a mí mismo, ¿sí? La casa número 1 hablamos de la casa del ascendente, entonces el ascendente nos lleva a entender de que tenemos que tomar conciencia de quiénes somos, realmente Ujú. quién soy yo, realmente soy esta persona con la que yo me estuve involucrando y me estuve, como yo me estuve mostrando toda mi vida, o soy de otra manera. Acá se dan los grandes crisis de identidad, por ejemplo, puede ser una gran crisis de identidad, de decir, la verdad que yo no me siento, no me autopercibo más como mujer, quizás me autopercibo como hombre, es una gran crisis de identidad, pero para eso Plutón, ¿sabes qué? Nos va a o sea, derrumbar todo lo que nosotros creíamos de nosotros mismos. Es una transformación muy grande. No quiere decir que a todos les va a pasar lo mismo, pero sí es muy probable que sientan esa gran transformación y tengan esa necesidad grande de cambiar y de salir al mundo. Es muy interesante lo que estás comentando respecto a casa uno, porque es como que hoy estoy de una manera determinada y cuando en el proceso que va dándote Plutón, me voy a mirar al espejo y soy otra personita. Realmente va a ser un cambio así, ¿no? Pero hay que estar preparado porque esos cambios son para bien, Para ¿sí? bien. Bueno, el segundo lugar por donde puede pasar Plutón, ¿algo más de la casa uno? No, lo quiero hacer un Ok. poco corto para no por la hora, ¿viste? Sí, Y sí, para sí, seguir. me parece perfecto. Casa 2, con casa 2 es una casa muy interesante, ¿sí? La podríamos definir, pasando Plutón por ahí, como que antes muertos que cambiar. Es una zona de nuestra carta natal en el cual nos muestra mucho la parte de los valores, la parte de los recursos. Es una zona en donde se encuentra uno de los planetas que marca mucho la estabilidad. Por lo tanto, ¿cómo me voy a sentir yo con un Plutón ahí? Voy a tener mucho miedo a la estabilidad, voy a tener mucho apego a no querer cambiar. ¿Por qué? Porque me cuestan los cambios, los voy a rechazar y voy a decir, ay, tengo que cambiar y no quiero, ¿cómo me cuesta? Voy a tener mucha inseguridad por aquello que venga nuevo. También me puede surgir temores a no tener dinero. ¿Por qué? Porque están los valores, los recursos humanos y también los recursos materiales. Entonces, voy a sentir también, ¿sí? Que como que mis valores no son los que realmente son, ¿verdad? Entonces, como que mi autoestima puede estar, se siente involucrada como que no está bien, pero se me va generando una transformación. También es muy importante observar también que si sucede el tema de que existe un rechazo del dinero, ahí hay que tratar de investigar un poquito que puede estar relacionado con las creencias familiares. Entonces hay que estudiar ahí un poquito, prestarle atención, por qué me sucede esto. Capaz que hubo alguien en mi familia que se quedó, se fundió, o que estuvo en la ruina, o que rechaza el dinero. Entonces, todas esas cosas hay que estudiarlo. Es una época muy interesante porque va a dar lugar a muchas terapias, sin lugar a duda, que yo creo que va a venir una época en la cual va a dar lugar a manifestarse toda esa parte. Ahora, cuando sucede en la casa 2, ¿qué es lo importante? Cómo poder solucionarlo o cómo poder, las herramientas como para poder resolver todo eso, paso a paso, pero lo que hay que hacer es tratar de soltar el control, ¿sí? Dar lugar, ¿sí? A probar que venga lo nuevo. Si me resisto, no, no me favorece. Y por último, también observar mucho y analizar en el caso de nuestros antepasados o de nuestros familiares, esas lealtades familiares que pueden existir. Sí. Entonces,
eso indica que hay herramientas para poder trabajar con eso. Siempre que quede claro que cada carta natal es específica. Entonces eso hace de que vaya cambiando en cada caso, ¿sí? En cada caso, la posición del planeta también y qué aspectos va a recibir, ¿no? Y Y los esto que vos aspectos que decías, va a recibir, sin duda. esto que vos decías que me parece re importante, el tema de dejar fluir y dejar que la energía te atraviese, porque si nosotros nos ponemos en modo, no quiero que Plutón me atraviese, no me quiero transformar, Ay, ahí no, no es donde podemos. no funciona y donde vamos a entrar en una grave, grave crisis. Yo les puedo asegurar que la crisis es más grave cuando nosotros no queremos vivirla, no queremos atravesar la situación, ¿no? Dejarnos atravesar. Bueno, en casa Totalmente. 3, cuando hablamos de la casa 3 hablamos de la comunicación, ¿no? Me voy a transformar a través de la comunicación, de los pensamientos. ¿De qué forma estoy pensando? De repente puede ser que tenga pensamientos quizás superficiales y empiece a pensar de una forma, Plutón me lleve a momentos donde yo tenga que pensar de una forma mucho más profunda, pero previo a eso siempre va a haber una crisis, ¿sí? Una crisis donde yo me interpela la manera en la cual yo pienso y yo me comunico, ¿sí? Quizás mis modos, mis opiniones van a cambiar. Por ejemplo, si de repente yo era una persona que no decía lo que pensaba o me guardaba para no quedar mal, va a haber una transformación, no me van a conocer, porque voy a empezar, Plutón me va a poner entre la espada y la pared para que yo tenga que comunicar mi verdad, quién yo soy. Es un buen momento también, ¿sabes para qué? Para trabajar las creencias limitantes que tenemos, los pensamientos limitantes, decir, che, a ver, esto, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene todo esto? ¿Cómo lo trabajo para poder mejorarlo? Obviamente, como siempre, en cada casa que caiga, que lo vamos a mencionar, pero en cada casa siempre es una crisis, ¿sí? Acá es una crisis de cómo yo pienso y eso cómo yo lo comunico. Va a ser un cambio abismal. Y la gente, después del tránsito de Plutón, no me va a conocer. Yo tampoco me voy a conocer porque me voy a comunicar desde otro lugar, ¿no? Es que ninguno de nosotros nos vamos a ir conociendo. Es tal cual, es tal cual. Pero bueno, bienvenidos en los cambios. Esa resistencia no nos va a ayudar a nada. Así es. Sí. En mi caso, que ahora procedemos Cuatro. a la casa 4 es donde a mí me está transitando. Y la verdad que ya hace un tiempo que me viene afectando este tránsito de Plutón y aparte que no lo voy a mencionar, que hay unos aspectos ahí que voy a tener conjunción con mi luna, así que, y cuadratura con mi sol, por lo cual va a ser eh, completo total. Pero Lo transitando pasé y ya hablamos que, bueno, es un proceso que hay que pasarlo. es duro, pero hay que pasarlo, hay que aprontarse y decir, bueno, vamos arriba. Bueno, acá en la casa 4 está muy representado, es mi hogar en la infancia, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Es muy probable que observando la parte de la niñez, ¿sí? Debe haber existido, ¿sí? Padre o madre, cualquiera, ambos, ¿sí? Que hayan sido controladores o manipuladores. Por lo cual, en estas casas, cuando suceden estas situaciones, pueden haber existido situaciones de violencia, que tal vez no seamos conscientes, pero debe haber existido algo o no. También todo va a depender un poco de cómo esté aspectada la carta natal. Esto es muy similar a que tengamos una conjunción Luna-Plutón. ¿Por qué? Porque la Luna muestra las emociones y Plutón esos cambios radicales e intensos. Acá lo que hay es mucho apego emocional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo la intensidad, ¿sí? De que tenga pánico o terror de que en mi hogar las cosas no estén bien emocionalmente. Entonces, ¿qué Ajá, es lo que hace? Me hace existir un niño intenso, un niño muy intenso y que, ¿qué es lo que hace? Hace como dramatizar, ¿sí? Esas situaciones que se heredan. Entonces, ¿qué hace? Es tomar el sufrimiento como un apego en particular. ¿Qué es lo que hay que hacer con eso? Bueno, la solución y lo más recomendable que es lo que podamos hacer es enfrentar esos miedos que uno tiene y dejar sentir que realmente ese miedo lo tengo. Entonces, ¿cómo es? Lo voy manejando a nivel emocional. Por eso, ¿qué es lo que viene a hacer Plutón? Te viene a destruir esa parte, ¿verdad? Para que yo la pueda transformar, ¿sí? A través de ese dolor, yo me voy a conectar con ello. ¿Y qué es lo que me va a hacer? Me va a hacer regenerarme.
¿Por qué? Porque me conecto con ese dolor al sentir esa falta de emoción. Por lo Ujú. tanto, ¿sí? Tengo que sentirlo sí o sí para poder transformarlo, ¿sí? Es muy importante. Se da mucho también que, como toca la casa de la infancia, toca que va a haber cambios en tu hogar, ¿sí? Por ejemplo, va a haber cambios, puede ser que haya una mudanza, ¿sí? Que te mudes, o que hagas reformas en tu casa. Es como que vos necesitas mover toda esa energía que Toda esa existe en energía. tu casa para dejar el pasado atrás. Entonces vos te tenés que transformar para comenzar una nueva etapa. Es Sí, muy sin lugar a interesante. dudas es una casa muy recontra kármica por donde la mires, como la casa 7 por ejemplo, ¿no? Es muy fuerte. Bueno, cuando hablamos de la casa 5 hablamos de la creatividad, de la expresión. Me voy a transformar a través de cómo yo voy a transformar mi realidad y cómo yo me voy a conectar con mi creatividad para poder mostrarme auténticamente yo, ¿sí? Fíjate vos Sí, que caso de casa 5 puede pasar de que la persona, por ejemplo, está atada a la identidad de otro y de repente pasa Plutón y Plutón te dice que tenés que conectar con tu propósito del alma, con tu deseo del alma, con quien vos sos, sacar afuera toda esa creatividad, toda esa expresión, ¿sí? Y poder mostrarte como quien realmente sos, mostrarte auténtico, genuino. Por ejemplo, también puede pasar esto de tener ganas de repente de tener hijos, ¿sí? De que hagan cambios en la familia, con los hijos, en la forma que ponemos límite a los hijos, cómo nosotros dejamos que estos vayan como avanzando, si se quiere. Y lo otro también que es probable que encontremos una faceta nuestra artística completamente diferente de la que nosotros creíamos que era. ¿Va? Es una gran transformación porque nos conecta con nuestro poder creador, ¿sí? Muchas veces el alma tiene ganas de vivir situaciones creativas, expresivas, que nosotros no lo permitimos porque hay una especie como de mandato con el que nos criaron. Entonces, mostrarme auténticamente eso. Esto va a ser difícil porque personas que quizás no se animaban a lanzarse solas o a mostrarse como son, o de repente, como dije el otro día, me gusta pintar cuadros y soy re buena en eso y me conecto pero con mi creatividad. es muy interesante la casa 5 de todas maneras. ¿Por qué? Porque las energías que muestra mucho este 2024 es dejar fluir la creatividad. Por lo tanto, a quien le toque en esa casa 5 está bastante interesante. O sea, A mí me toca, porque yo tengo el sol en Libra, no me toca por sol, o sea, no me, obviamente, me toca en casa 11 pero yo en algún punto la siento, entiendo el punto de eso. Y ¿sabés qué otra cosa también, por ejemplo? El tema de las relaciones de pareja. Viste que la casa 5 es del romance, entonces por ahí puede que te el del conectes amor, con el es amor. la casa del Puede que, amor, claro, claro. es como la expresión del amor y puede que te conectes con una persona que te haga sentir valorado y reconocido, que sea Sí, una sí, está persona que te genial. dé tratamiento. Es una casa súper linda. Plutón sí, o sea, te va a llevar a transformarte y te va a llevar al inframundo para después resurgir desde abajo para arriba. Ahora todo esto que trae Plutón, como por ejemplo ahora que vamos a mencionar la casa 6, ¿qué es lo que te muestra? Que es todo intenso, ¿sí? Entonces, acá en esta casa 6, por ejemplo, lo que se va a mostrar es que vas a sentir como que tenés que trabajar mucho, ¿sí? La autoexigencia va a estar totalmente exagerada, voy a ser más autoexigente, ¿sí? Me voy a sentir con culpable por no ser perfecto. ¿Por qué? Porque quiero que las cosas me salgan de esta manera determinada. No voy a saber decir que no, ¿sí? Es todo como, es el apego y la intensidad a esos caracteres que tiene esa casa en particular. Voy a tener muchísima autocrítica y voy a tener mucho la compulsión por querer servir y ayudar. ¿Qué es lo que sucede con estas situaciones? Todos los extremos son malos. O sea, Ujú. lo ideal sería que sea términos medios. Entonces hay que buscar la solución a eso. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros permitimos que estas situaciones en extremo se agudicen, nos vamos a enfermar. Por lo tanto, puede afectar la parte de salud. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Bueno, ya sabiendo que pueden pasar estas situaciones, ¿qué es lo que voy a hacer? Parar, o sea, tranquilizarme, ¿verdad?
hay momentos que voy a tener que decir, no hago nada, por favor, para, como dice Mafalda, para que el mundo me está rodeando, me está dando vueltas, ¿me entendés? Entonces, vamos a hacerlo con mayor tranquilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar conectarme con quién, con el silencio, con la naturaleza, me voy a retirar un instante, pero voy a necesitar ese momento. ¿Por qué? Porque si no pierdo el conectarme conmigo mismo. O sea, todo vuelve otra vez a la misma energía del 2024, es increíble, ¿no? Pero es con el sentir y con conectarme conmigo mismo. Por lo tanto, acá también es un lugar donde voy a tener que dejar fluir y bastante. Qué difícil eso para los que somos workaholic. Terrible, Totalmente. no sé, los que tengan casa 6 que son workaholic como yo, me autodigo workaholic, dificilísimo. El tema de tomarse un break. Pero bueno, Plutón nos va a ayudar a poder encontrar el camino. Pero si Casa pensás 7, que perdón, que no, por algo te lo hacen, ¿sí? por eso es Para lo que que vos decíamos. pares en realidad, ¿no? O sea, es muy interesante, a mí me parece que está bárbaro. Sí, igual, creo que terminamos de evolucionar si nos pasa Plutón por todas las casas, ¿eh? Decir que Sin nos duda, terminamos, creo que 3 o 4 veces nos va a poder pasar Plutón porque después ya nos morimos, no nos da la vida. no, bien. Plutón en casa 7. La casa 7 es muy importante porque es la casa de los otros, es la casa del descendente, cómo me veo, cómo yo me proyecto a través de los otros, ¿sí? Entonces de repente la casa de los otros se va a empezar a teñir de colores oscuros, ¿sí? Porque muy probable que al principio, cuando recién Plutón esté entrando en la casa 7, yo empiece a recibir personas de mi pasado, ¿sí? Personas que vengan del pasado para que yo pueda sanar esos vínculos kármicos, porque es una casa muy kármica, ¿sí? Si te toca el tránsito de Plutón en 7 es muy kármica, es porque tenés muchas cosas que sanar con personas del pasado. Sanar y resignificar, ¿sí? De repente vínculos donde vos no te sentís, no te podés mostrar genuinamente, no te podés mostrar con honestidad, no te sentís valorado, bien recibido, donde no hay una relación de igual a igual, de uno a uno, hay una relación de víctima a victimario, son relaciones que Plutón las va a destruir, se van a terminar en tu vida. ¿Por qué? Porque tenés que encontrar, vas a encontrar, a través del tránsito de Plutón en casa 7, vos le vas a encontrar el sentido y cuáles son las conductas que te llevan a concretar, a conectar con ese tipo de parejas que son parejas tóxicas y que no te permiten ser vos mismo o vos misma, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de esto? Es maravilloso, a pesar de que Es es durísimo, maravilloso, sí. es maravilloso porque vas a conectarte con una persona que realmente te quiera, te valore, te respete y que sea una relación uno a uno, donde vos puedas ser quien realmente sos. Basta de vínculos superficiales, te dice Plutón. No es, hay que abrirse de eso, ¿sí? Lo Por mismo, eso, no solamente las relaciones de pareja, también las relaciones de sociedades, por ejemplo. Mi socio, ¿cómo me trata mi socio? ¿Me tiene de igual o me quiere tener por abajo? No. Ese tipo de cosas, ¿no? Que también se da mucho en las sociedades. y mira qué interesante que hablando vos de la casa 7, que también se producen los nodos, o sea, los nodos están en Aries y en Libra, que vincula el tema de las relaciones, entonces nada es casualidad, todo lo que está pasando en el universo está relacionado astrológicamente, ¿no? O sea, yo por algo me gusta la astrología y es que las energías se manifiestan por todos los costados que vos quieras. Totalmente. Bueno, ahora pasando a la casa 8, podemos ver que en la casa 8 lo que podemos definir con el efecto de Plutón es el apego al apego, le podríamos llamar, ¿sí? Mm. ¿Por qué? Porque es muy poderoso, ¿sí? Eh, tenemos acá, podemos encontrar sobre todo aquellas personas que son brujas o magos, lo que está relacionado con el esoterismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque marca mucho el poder. ¿Qué es lo que sucede? Eh, cuando se trabajan con estas personas, lo que hacen es trabajar con quién, con los otros, pero se descuidan a sí mismos. ¿Por qué? Porque la energía la vuelcan hacia los otros, ¿sí? Entonces, ahí, por eso que se dice que son, o sea, excelentes terapeutas. Pero, ¿qué pasa? Al trabajar con los otros, vos trabajás en parte manipulando, ser controlador,
Entonces, ahí lo que hay que buscar como solución, ¿sí? Es aprender a buscar las propias sombras en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque así aprendemos a no manipular a los demás ni manipular a los vínculos. Hay que aprender a quién soy. O sea, yo lo que tengo que tratar de lograr es buscar hacia mi interior y de esa forma es como que me voy a morir, me voy a transformar y me voy a regenerar y me voy a lograr una transformación. O sea que es llegar a una energía del caos para poder renacer. Muy bueno. Yo lo tengo en casa 8 a Plutón natal, así que sé muy bien a qué te referís. Es muy Eh, interesante y es muy fuerte el Plutón en casa 8. en casa 8 porque te lleva al inframundo, entonces te digo, y hay algo que siempre estás como viendo a ver en qué más puedo sanar. Es como que sos Sí, muy consciente de tu sombra, muy consciente. Una casa muy fuerte y muy potente donde Plutón está en domicilio. Bueno, la casa 9. Me gusta la casa 9 porque me encanta la casa 9, pero la casa 9 es como muy funny, ¿entendés? Tipo, es muy aprender a salir de la zona de confort. Salgamos de la zona de confort, salgamos de los espacios de monotonía, de los lugares cómodos, abrirnos a una nueva forma de ver la vida, una nueva perspectiva de ver la vida. Esto digo, por ejemplo, un cambio de planes en mi vida, un cambio de cuál es la intuición de mi camino, de mi futuro, cuál es la intuición de mi destino, cambiar la forma en la cual yo percibo mi destino, ¿sí? De repente en este tipo de casas se ve mucho esto de, por ejemplo, los viajes de peregrinos, el viaje de los peregrinos, por ejemplo, de repente me voy a vivir a Oriente para entender cuál es la filosofía de vida de Oriente, porque siento que hoy ya no me siento cómoda con esta filosofía de vida que tengo y con la forma de ver la vida y con mi futuro. Me voy a vivir a Oriente y hago este camino de peregrinaje para poder entender de qué forma quiero empezar a vivir, que eso vibre conmigo, ¿sí? Por ejemplo, lo que le pasó a Elizabeth Gilbert, de ¿Viste comer, rezar, amar? La película, bueno, sí, el libro es un libro, para mí esa mujer tenía transitando Plutón en 9 porque le cambió la sí. forma de ver la vida. O sea, ella se veía como una mujer casada, con hijos, con esto, con lo otro. Se fue a la India, se fue a Italia, se fue a Bali y le cambió todo. Y ahora es una mujer que vive viajando y dando cursos. Y en realidad está bien relacionado con las creencias. Con las Entonces ahí es donde está encontrarse sus propias creencias para elegir su propio camino. Sí, sí, Claro, es es un como un renacer cambio de y una filosofía de transformación. propósito. Me acordé de esa película porque creo que para mí esa mujer lo tenía transitando en 9 porque fue un Yo cambio creo muy... que todos nos enamoramos de esa película, es algo que uno la debe haber, yo la vi más de una vez y me sigue gustando esa película, No, tal cual. yo leí la película y leí el libro. El libro es Sí, maravilloso porque sí, creo que el libro demuestra mucho más de lo que ella transitó y es como más enriquecido. Obviamente en la película no pueden mostrar tanto porque no te da el tiempo, pero cómo ella transmutó su idea de qué era la felicidad para ella, qué era la sí, sí, vida para ella. totalmente, totalmente. Bueno, ahora pasando a la casa 10, ¿qué tenemos? Esta sí que es una casa muy interesante, que es la que podríamos llamar el apego al éxito, ¿sí? Entonces está bien relacionado con la parte profesional, ¿no? Acá es la necesidad de llegar. Uy, María, ¿estás? Uy, no, se le congeló la imagen. A ver, hola, a ver. Bueno. Bueno, a ver, hola. No, ay, no. Mm, A ver, aguarden un segundito. Eh, hola, ahí estás. Hola. Ahí está. Me había quedado, me quedé sin conexión, me Ay, no te cortaste. escucho.
A ver, ahora, ¿me escuchás? Ahí te Hola, escucho mejor, sí. bien, bien. Bueno, me había quedado sin conexión, así que volví a Ah, reintentarlo y acá bien, estoy. buenísimo. Bien. Bueno, quedamos en Plutón en 10, esta idea, esa necesidad de alcanzar el éxito. Ahí quedaste en esa, me acuerdo de la frase. Es esa necesidad de alcanzar el éxito, la cual se ve de dos formas. Por un lado, aquellos que quieren llegar a destacarse, quieren llegar a alcanzar a la cima, ¿sí? Podemos Mm. ver el miedo a no querer parar. Pero ¿con qué está vinculado esto? Está muy vinculado con la necesidad, ¿sí? De querer conformar las exigencias de papá y mamá. ¿Entendés? Entonces, es como que yo tengo que mostrar que soy perfecta porque papá y mamá lo necesitan para que me puedan aceptar. Entonces, es un tema que es peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no te permite identificarte en definitiva contigo mismo. Entonces hay que tratar de trabajar ese nivel de exigencia que va a ser muy alto, ¿sí? Lo muestra con características que se va a manifestar mucho de mucho mando, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Van a existir este tipo de personas, pero también van a existir aquellos que puedan tener en esta casa que son aquellos que no les quieren hacer caso para nada, en absoluto, y hacen todo lo contrario. No quiero estudiar, no quiero trabajar, todo, o sea, se pueden dar cualquiera de las dos situaciones. ¿Cuál es la solución o lo mejor para poder controlar esto? Es soltar esa necesidad de querer llegar al tope máximo del éxito, ¿verdad? Entonces, buscar y conectarme conmigo mismo de que buscar qué es lo que a mí me gusta, ¿sí? ¿Qué es lo que me gusta y en función de quién? En función de todo el conjunto que es lo social, lo colectivo, e ir hacia adentro desde el corazón. Difícil, te digo, porque yo estuve transitando hasta principios del 2019 Plutón en 10 y la verdad que yo, todo lo que yo hice en mi vida hasta ese momento y de ahí en un poquito más en adelante fue también porque yo quería sentirme parte de la sociedad y del modelo de éxito, ¿no? De qué es el éxito esto de Plutón en Capricornio. El Es muy éxito, difícil. El éxito en realidad, o sea, es como una ansiedad constante, ¿verdad? O sea, no te permite parar y no. tampoco es sano, no es sano. O sea, hay que identificarse con lo que uno quiere, con ese sentido, ¿no? Sí, y la casa 11, Plutón en 11 nos habla de justamente va a haber un gran desapego, una necesidad de gran desapego emocional, mental, psicológico, físico de la vida en general, ¿sí? La casa 11 nos rige la casa de los grupos, de las amistades. De repente empezamos a sentir que mi grupo puede ser mis amigos de la infancia, no es necesario que sea un grupo, por ejemplo, en mi comunidad, por ejemplo, no sé, suponte que yo soy judía, tengo mi comunidad judía, mi comunidad cristiana, no solamente eso, puede ser un partido político, puede ser mis amigos de la infancia, mis amigos del gimnasio, o sea, la gente con la cual mi grupo, con lo que yo me siento parte, mi comunidad. Puedo empezar a sentirme de que de repente no puedo ser yo mismo, de que no me siento visto, no me siento valorado y empiezo a sentir una desconexión, un desapego, ¿sí? Y empiezo a alejarme porque de repente no siento que estas personas ya sean parte de lo que yo soy, ¿sí? Y acá hay que hacer un ejercicio muy importante. Si de repente yo un día me levanto y digo, ¿qué hago yo juntándome con esta gente? Que yo no tengo nada que ver hoy con lo que yo soy, no juzgarme, ¿sí? Porque somos seres que estamos en constante cambio. Entonces, no juzgarme, porque muchas veces se da esto de la proyección, igual de lo que hablábamos en casa 7, ¿viste? En la casa 11 también se Sí, da esto, yo me proyecto con los otros. Entonces, ustedes recuerden siempre que dime con quién andas y te diré quién eres, ¿sí? Entonces, si ustedes están en un cambio constante, mañana puede que no se sientan cómodos con estas personas, con las personas que son sus amigos y decidan cambiar. Y está muy bien, porque eso habla de que se están repreguntando quiénes quieren ser, qué quieren proyectar y también esto de a dónde quiero ir hacia el futuro. Ya el futuro no lo tengo establecido de una manera concreta y estable. Ya el futuro va a empezar a cambiar y voy a empezar a verlo desde otro lugar. ¿A dónde quiero llegar? ¿Sí? totalmente, totalmente, totalmente. Y Bueno, obviamente esto que es importante no es que voy a perder todos los amigos. No, se van unos y entran otros. lo que pasa es que es un colectivo, entonces es como algo nuevo que se manifiesta y es algo Ah, nuevo que vas descubriendo, ¿sí? claro.
pero que se alinea con quien yo, esta nueva versión mía, ¿no? Totalmente, sí. ¿Vos estás leyendo los comentarios? Porque yo acá no puedo leer nada y no tengo la computadora encima. No, sabes que yo no leo los comentarios, ¿sí? Pero me parece que quedé como congelada, ¿sí? Bueno, no podemos leer, no importa. Dale, vos continúa. Bueno, nos queda por último la casa 12 y Ujú. esa casa 12 en realidad es muy interesante porque es la casa de la gestación. Está, está relacionado con la gestación en el momento de cómo es ese periodo en que cómo estaba el útero de mi madre. Entonces, las sensaciones que uno tiene ahí, ¿sí? Es que es muy probable que en ese momento se hayan vivido situaciones muy fuertes en el cual se pudo haber existido abortos, pérdidas anteriores. Entonces es como que se siente todo el dolor en ese momento. ¿Qué es lo que Sí, tiene esto de inconveniente? Es que en la medida cuando yo voy creciendo y cuando yo llego siendo adolescente, ahí es lo que sucede de esta manera, es que yo voy a sentir esa inseguridad de que voy a tener que vivir una situación de caos como se vivió durante la gestación. Entonces, ese dolor se sigue transformando a través de que yo voy creciendo. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Sí? Que estas personas, ¿sí?, que pasan por esta situación no se ve exteriormente, pero sí se ve a nivel, vamos a decir, a nivel intelectual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nivel mental sobre todo. Entonces, ¿qué va a suceder? Estas personas piensan demasiado, ¿sí?, tienen comportamientos compulsivos, ¿sí?, se puede llegar a volcar en adicciones, ¿sí?, porque se tiene miedo a vivir situaciones de caos total. Entonces, ¿qué es lo más conveniente acá? Que confiar en la vida y saber que tengo que vivir esto, ¿sí? Pero buscando terapias que vayan hacia adentro. No me queda otra porque si no, no puedo salir adelante. Es una casa difícil, la casa 12, muy muy difícil. difícil. De hecho, la casa 12 ya de por sí es una casa difícil de interpretar. Es una casa Es muy difícil de difícil. encontrarle sentido de cómo se va a manifestar, porque es impredecible, de hecho, y es muy Porque no, inconsciente. porque no es tangible. Como está muy relacionado antes del nacimiento, no se lee esto. Entonces cuesta muchísimo. ¿Sí? Sé que estoy Y de viendo y hecho, a mí me parece que, que, que se perdió la comunicación, ¿no? no, a mí me dice que estamos en vivo, ¿eh? Yo Sí. te veo que te moves y todo. No, lo que te decía es que de hecho yo tengo el ascendente en Piscis y o sea, tengo la energía de la casa 12 de Neptuno en mi ascendente y realmente es una energía que nunca la terminás de entender porque no sabés para dónde te lleva. Yo a veces me siento perdida como turco en la neblina. Es porque ¿Viste? es como que entras en la profundidad total, ¿sí? Este, ay, mira, hay alguien que pregunta, Hola dice, Lau, ¿cómo andás? ¿Cómo hola estás? Laura. Bueno, tenés que calcular tu carta natal. Una vez que calculás tu carta natal, te vas a la pestaña ¿cómo es? De tránsitos, y ahí te fijas en qué casa tenés a Plutón transitando, por qué casa. Si no, de última, pasame por Instagram tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento y tu lugar de nacimiento, bueno, en Resistencia Chaco, y yo te lo calculo y te digo en qué casa está transitando Plutón, tenés ahora. Lau, que Porque no puede, te cuento María que Lau es la tía de una amiga y ella estudió un montón de terapias también holísticas y ahora se está como queriendo lanzar. qué lindo, bueno, bienvenida, ¿sí? Pero puede entrar a través de Google en la página carta.es y ahí puede poner sus Carta datos. natal. Ujú. O, ¿saben dónde? Exactamente. En Grupo Venus también. Grupo Venus y de última vayan a la Revolución Solar, Grupo Venus, porque ahí en Grupo Venus te da la posibilidad de poder, te da como, te explica, digamos, ¿sí? Para el que no es astrólogo, porque nosotros somos más de, no tenemos la carta natal explicada, digamos, tenemos los aspectos y ya las conocemos los aspectos, pero el que no es astrólogo, por ahí necesita una explicación. Correcto. Hola Santino, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, a ver, ¿alguna con pregunta, duda, consulta que nos quieran hacer? Aprovechen, ¿no?
sobre el tránsito de Plutón o si quieren contar algo con respecto al tránsito de Plutón. Yo, por ejemplo, estaba pensando que cuando yo decía, bueno, cuando yo me di cuenta de que Plutón pasó a mi casa 11, pues yo tenía de casa 10 pasé a 11 y ahora estoy en los primeros grados, 3 4 o 5 grados de casa 11. Y me puse a pensar, y fue en 2019, y fue un proceso súper inconsciente. Eso es lo que tiene Plutón, te trata de una manera inconsciente, donde yo me acuerdo que en ese momento dije, yo no puedo seguir más en 2019 me sentí, dije, no puedo seguir más con este grupo, y empecé a socavar de formas que no eran directas, sino que es indirecto. Es increíble, ¿no? Pero ¿sabes que funciona de esa manera? Porque uno empieza a tener actitudes o comportamientos que no entendés por qué es que te pasan. A mí cuando, o sea, entrando en mi casa 4, por ejemplo, a mí empecé a trabajar mucho con el tema de terapias que estaban relacionados con mi familia, a Sí, tratar de integrar todo lo que es mío, a tratar de ponerlo en orden, porque venía por ahí, o sea, necesitaba un vínculo con mi familia, de dejarlo en orden para que yo me sintiera tranquila. Y a su claro. vez en mi casa también, eso es muy fuerte, la necesidad de sacar todo lo viejo y no importa, o sea, como que dejas vacío, pero es como que necesitas dejar el espacio para que venga lo nuevo Sí. y lo haces. Y no es porque uno estudia astrología o porque nos gusta este tema. No, lo haces. No, Y eso como, sí. De hecho, yo no sabía que me estaba transitando por mi casa 11. O justo para este video me puse a ver bien mis tránsitos, porque viste que yo soy recolgada. Lo último que hago es mirar mi carta, ¿lo sabes? Y me puse a ver y sí, digo, yo voy a lo ir mismo. atrás a ver los tránsitos cuando entró Plutón en 11. Y claro, Plutón en 11 entró en esa época donde yo tuve actitudes donde dinamité mi círculo íntimo. Claro, o sea, y O es sea, como que, viste, que se da y, y, y está. O sea, no lo vos podés decís, evitar. ¿sabés qué? No pertenezco No, más a esto y no podés estar en el mismo espacio. Y lo haces de una manera tan a veces retorcida que no te das cuenta y es inconsciente. no te das Es cuenta. increíble cómo Pero funciona Plutón. Pero ante tanto cambio y que es tan acelerado, yo lo que entiendo es que hay que dejarlo que esté, ¿sí? Sí. Y bueno, y tratar de llevarlo lo más leve que podamos. O sea, saber que esto que está sucediendo sucede mucho. Entonces, tratar de llevarlo o comentarlo de repente, entre otros, para entender que nos está pasando a todos. O sea, yo considero que esto es a nivel general, que es lo que pasa. Sí. A Bueno, todos ahora y a todos nos tocan en alguna casa. sí, ahora el próximo vivo lo que vamos a hacer es que nos vamos a juntar con una amiga que hace, o sea, trabaja en la parte de limpiezas de energía, que es muy interesante, ¿no? Y bueno, y vamos a hablar con ella también para participarla, para tratar de tocar todo ese tema. ¿Por qué? Porque las energías que están moviéndose en este momento, ¿no? Y cómo No habitamos sé. también el cambio, cómo nos Sí, liberamos de toda esa energía antigua, cómo podemos habitar ese espacio vacío que queda con nueva energía. Yani es una amiga nuestra, amiga, colega, no sí, sé, es una genia, la verdad, es una persona súper talentosa y aparte tiene una forma de explicar las cosas, de decir su verdad muy claras y muy transparentes, ¿sí? Así que nosotras estamos re contentas porque vamos a hacer el vivo con ella, y saltando en aparte cuatro podemos patas. conversar del tema de energías, que está muy interesante en estas épocas que Y es estamos una viviendo, ¿no? máster en limpiezas energéticas, es una persona realmente que hace limpiezas Sí, energéticas, no vende gato por liebre, no. tal cual. Bueno, y dejando como siempre que quien necesite hacer una consulta por una carta natal nos puede consultar a cualquiera de las dos y que va a ser bienvenido. O sea, yo estoy en Uruguay y ella está en Argentina, pero pueden elegir y pueden hablarnos que está todo interesante. Pero está bueno uno saber en dónde estamos parados. Eso es ayuda, son herramientas. Más vale, aparte somos astrólogos, así que podemos ayudarlos en lo que ustedes necesiten y cómo transitar estas etapas, ¿no? También una revolución solar de repente, porque cumplo años y quiero saber cómo me va a ir este año, cuáles van a ser mis desafíos, dónde tengo que centrar mi energía. Eso también está muy bueno. Sí, sí, y hacer seguimiento de eso, que también es muy interesante también.
Sí. Totalmente. Bueno, Bueno, nos vemos en la próxima, si Dios nos quiere, y vemos. nos mantenemos, Gracias. nos Muy vemos. lindo, Besos. siempre como todos los martes o miércoles, por ahí vamos cambiando. Gracias a todos por estar. Un beso enorme. Besitos. Pasen lindo. Chau, chau. Chau, chau, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, nos vemos.